hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Estemos atentos a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios sea en cada corazón. Bueno, les invito a abrir las Sagradas Escrituras, nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a leer en el versículo 24. Hechos capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 25. Amén. 24 y 25. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a disponer nuestro corazón a escuchar y recibir la palabra de Dios en esta hora. Dice así la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Gloria a Cristo. Siéntense un momento. El tema que vamos a ver hoy, le he titulado sencillamente así: me buscarán. Amén. Me buscarán. Y he notado que las personas, la mayoría, en algún punto de nuestra vida, por diferentes circunstancias, decidimos buscar a Dios. Lo buscamos en la enfermedad, lo buscamos en la angustia, en la tristeza, cuando hemos tenido alguna pérdida, sea material o de algún familiar. En diferentes circunstancias difíciles, siempre tratamos de buscar a Dios. El hombre busca a Dios porque en el fondo de su corazón reconoce que todo lo que existe, que todo lo que hay no es el producto de una casualidad o de un accidente, sino que debió haber algún diseñador inteligente que creó todas las cosas. Y en este reconocimiento buscamos a Dios. Pero a veces nosotros recurrimos o acudimos a ciertos lugares donde creemos que Él va a estar. Por ejemplo, en nuestro país, la gente a veces viaja por días, exponiéndose a las inclemencias del clima, sea del frío, del sol, de la lluvia. Y ellos van caminando porque quieren llegar a un punto, a un lugar donde ellos creen que Dios está. Los cristianos también a veces decimos: necesito llegar a cierto lugar porque sé que ahí Dios va a estar. Y nosotros necesitamos, hermanos, acomodar este pensamiento de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dios le pague, hermano. Disculpe. Porque a veces nosotros buscamos a Dios, pero como no lo buscamos de la manera correcta,
vamos a ciertos lugares, o el hombre llega a ciertos lugares y recibe una decepción, porque él espera en ese lugar experimentar algo por haber acudido al lugar donde Dios se manifiesta, y resulta que le dijeron que ahí Dios se manifiesta, pero que cuando esta persona llegó y hizo todas las cosas que se supone debía hacer, él todavía no experimenta nada, ni siente. Entonces empieza la decepción, entonces empieza a dejarse llevar por otras filosofías, y a veces termina en la incredulidad porque dice, bueno, yo no sentía nada. Dijeron que ahí estaba Dios, dijeron que ahí se manifiesta Dios, pero yo no sentí nada ahí. Y el siervo de Dios, Pablo, él habla de Dios. Y en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita. ¿Dónde es que no habita Dios? En templos hechos de manos. Yo le quiero preguntar una cosa, y quiero que responda no solamente de una manera tradicional o religiosa, sino poniendo a prueba todo su conocimiento bíblico. ¿Dios está aquí porque es un lugar especial? ¿O Dios está aquí porque usted es especial? ¿Por qué Dios está aquí? ¿Dios está aquí porque este lugar es especial, o Dios está aquí porque nosotros somos especiales? Sí, hermanos. Si la iglesia mañana se tiene que ir, y pasado mañana este es solamente un salón social, Dios se fue. Dios se fue también. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. O sea, ese es un concepto que nosotros necesitamos cambiar. O sea, a veces nosotros decimos, vamos a ir al templo porque ahí está Dios. Y sí, Dios está aquí, porque donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, dice el Señor, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, donde usted está, usted que tiene fe, usted que cree en Dios, usted que le ha entregado su vida, usted que obedece la palabra de Dios, donde usted está, ahí está el Señor. Dice la palabra de Dios, el Dios que hizo el mundo. Y yo quiero hablar de ese Dios que hizo el mundo, porque a veces nosotros hablamos del Dios que nos platicó nuestra abuelita, o el Dios que nos enseñó la comunidad de donde venimos, o el Dios que se manifiesta en México o en otro país. No, hermanos, hablamos del Dios que hizo el mundo. Y dice la palabra de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este es Señor en el cielo y en la tierra, y él no habita en templos hechos de manos de hombres. Dice, ni es honrado con manos de hombres. Es decir, nosotros no le hacemos con nuestras manos ningún favor a Dios, porque él no necesita. Ya nuestro hermano Pedro, cuando cantaba su alabanza, es que no hay nada que darle porque todo es de él. Lo único que hacemos es expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, y al hacerlo adoramos a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero ahora es importante también que nosotros entendamos cómo es que nosotros vamos a encontrar a Dios, porque si Él no está en un lugar, y muchos van a ciertos lugares y no se encuentran a Dios. A veces la gente viene a este lugar y dice, yo no sentí nada. Dice, yo no sentí nada, o sea, llegué ahí, no sé, no pasó nada extraordinario, no sentí nada.
Y a veces nosotros vamos a otros lugares y decimos lo mismo. Oye, yo no sé si Dios está aquí porque tampoco sentí nada. Bueno, pero yo quiero decir una cosa. Dios desea que lo conozcamos. Dios desea que nosotros nos encontremos con Él. Con ese verdadero Dios. O sea, en Jeremías 29:13 dice la palabra de Dios: me buscarán y me encontrarán cuando me buscaren con todo su corazón. Bueno, ¿por qué la gente no se encuentra con Dios y va a los lugares donde se supone que Dios se manifiesta? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Lo fuiste a buscar con todo tu corazón? ¿Fuiste a buscar a Dios o fuiste a buscar las cosas que Dios da? ¿Fuiste a buscar a Dios o fuiste a buscar una de las señales que Dios hace? ¿Fuiste a buscar a Dios o fuiste a pedir algo personal, a recibir algo de Dios? Porque eso es muy diferente. ¿Sí? O sea, recordémonos. Cuando el Señor Jesucristo predicaba de la otra parte del mar de Galilea, mucha gente se recostó en el césped a oír su mensaje, su palabra, la palabra de Dios. Y cuando ya era muy tarde, el Señor le dice a sus discípulos: despáchenlos. Decía uno de sus discípulos: perdón, Señor, ya mejor despáchalos. Mira, ya es tarde, tienen hambre. Que vayan a las aldeas y compren comida. Y Jesús dice: bueno, denles ustedes de comer. ¿Y se acuerdan el milagro que Dios hizo? Porque ellos no tenían suficiente alimento. Dios multiplicó esos panes, esos peces, y le dio de comer a toda esa multitud. Después Jesús se subió a la barca, cruzó el mar de Galilea, llegó a la otra parte, se baja, y esa misma gente está de esta otra parte diciendo: Señor, te estábamos esperando. Y Jesús le dice: bueno, ¿me buscan por las palabras que les hablo o me buscan porque les di de comer hasta que se hartaron? Entonces, la gente no se encuentra con Dios porque no le busca con todo el corazón. ¿Qué buscaba esa gente? Comida. Esa gente tenía un interés. Y en alguna ocasión hasta dijeron: wow, nos da comida, nos sana nuestras enfermedades, nos ayuda a nuestros problemas, hagámosle rey. Pregunto, ¿por qué querían hacerle rey? ¿Porque amaban al Señor o porque recibían muchos beneficios? Entonces el Señor Jesucristo dice en Jeremías capítulo 29 versículo 13: me buscarán y me hallarán. ¿Pero cuándo? Cuando me busquen con todo su corazón. Y aquí yo le quiero decir, si a veces usted viene a este lugar y no siente la presencia de Dios, quiero decirle que usted necesita buscar a Dios con todo su corazón. Hacer a un lado sus prejuicios religiosos y tradiciones y empezar a desear en su corazón encontrarse con Dios para que su vida cambie, sea transformada. O sea, cuando yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo, él dice y habla de sí mismo con mucho orgullo y dice: porque yo era muy avanzado a los de mi generación y muy celoso en la tradición de mis padres. ¿En qué era muy avanzado, hermanos? ¿En qué era muy celoso? En sus tradiciones. Porque si él fuera un verdadero conocedor de las Escrituras y un verdadero conocedor de Dios, no hubiese perseguido a la iglesia. No, cuando él hubiera visto la iglesia, hubiera dicho: wow, esta es la iglesia que se profetizó en las Escrituras. Este es el Cristo Jesús profetizado en las Escrituras. Pero como no estaba instruido en las Escrituras, sino en la tradición, dijo: wow, estos están en contra de las tradiciones, vamos a perseguirlos y vamos a acabarlos. Bueno, ¿por qué a veces la gente se queda como extrañada? Digo: oye, ¿por qué aquí hacen esto? ¿Por qué no tienen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por
qué no veo que brinca ni salta? ¿Por qué no veo que...? Bueno, yo quiero que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que es Señor en los cielos y en la tierra, no al Dios que se enseña solamente por tradición y que no existe en la Biblia. Debemos conocer a ese Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a revelar. Nosotros tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios a veces y conocer a Dios por lo que Él nos revele. Ahora, ¿cómo Dios le habla al hombre en este día? Primariamente, ¿cómo Dios le habla al hombre en este día, en estos días? ¿Cómo Dios le habla? ¿Por medio de qué? Aquel hombre rico que dice la palabra de Dios que murió, y también murió Lázaro, y uno fue llevado al seno de Abraham y otro descendió al infierno. Y ese hombre rico deseaba que su familia fuera instruida, pero de una manera sobrenatural. Es decir, Padre Abraham, permite que yo vaya, porque seguro que si me ven a mí, que resucito de los muertos y voy y les hablo, se van a arrepentir, van a ser cambiados. Pero el Padre Abraham dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del Padre Abraham? A Moisés y los profetas tienen que los oigan a ellos. Ahora, ¿cuál es la manera en que Dios nos habla entonces hoy? A través de Moisés y los profetas. ¿Y dónde tenemos a Moisés y los profetas? En las Sagradas Escrituras. Ahí está Moisés y ahí están los profetas. Entonces nosotros necesitamos oírlos a ellos. Pero a veces nosotros leemos, ¿le ha pasado que lee la Biblia y no la entiende? O sea, ¿qué querrás decir aquí el Señor? ¿Qué quiso decir Moisés? ¿Qué quiso decir los profetas? ¿Qué habrán querido decir? Que yo me confundo y la gente se confunde. Ahí entonces aplicamos lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te voy a revelar cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama. Ahí es donde entonces, cuando no entendemos, no tenemos que decir: oh no, pero es que a mí me enseñaron así, yo nací así. No. Ahí lo que tenemos que hacer es doblar rodilla y decirle: Señor Jesucristo, revélame por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra, abre mi mente, abre mi entendimiento, que yo comprenda lo que tú estás queriéndome decir. Es lo que dice Jeremías. Le dice el Señor a Jeremías: clama a mí. A veces nosotros estamos confundidos y: ay, Señor, ¿qué hago, Señor? Y vamos aquí y vamos allá y terminamos más confundidos, porque la gente somos especialistas en confundir gente, ¿verdad que sí? Pero Dios no. Dios sí aclara nuestras dudas. Entonces, para conocer a Dios, necesitamos acercarnos a Él con un verdadero corazón, sincero. Necesitamos acercarnos al Señor en oración, pidiendo su dirección. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:18: porque también Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos acercarnos a Dios en una actitud de querer cambiar, de buscar el arrepentimiento de Dios. Necesitamos nosotros acercarnos de esa manera. A veces la gente
se acerca a Dios solamente con el hambre y la comezón de querer entender cosas, pero no quieren entregar su vida al Señor. Yo quiero decirle a la gente, y que nosotros los que ya creemos en Dios también entendamos una cosa: Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados, borrados. Pero ¿cuántas veces? Una sola vez. Eso quiere decir que nosotros debemos tomar con seriedad el sacrificio del Señor Jesucristo. Con seriedad. Y cuando la gente se acerca a Él con esa seriedad, ¿sí?, entonces se encuentra con Jesús. Imagínense a ese hombre eunuco que fue a Jerusalén. Él venía desde Candace, Etiopía. ¿Cuántos días, cuántas semanas habrán transcurrido para que él pueda llegar a Jerusalén? Estamos hablando que él venía del África a Jerusalén. ¿Sí? Vino a celebrar la Pascua y el Pentecostés. Y él muy contento. Imagínense su devoción, que vino de tan lejos, lo que debió haberle costado. Pero él regresaba como con un vacío. Bueno, ya vine de tan lejos, ya gasté tanto dinero y siento este vacío. Y saliendo del templo, por ahí había esa gente que hacía comercio y vendiendo un rollo. Él compró uno ahí del profeta Isaías. Y va y no entiende, Señor, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Y ese vacío en su corazón, y Señor, ¿qué querrá decir? Y entonces la mano soberana de Dios actúa y le envía un siervo de Dios que le predica la palabra, le predica el mensaje, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? A ver, dime, ¿de quién dice esto? ¿De él mismo o de algún otro? Y Felipe se sube a su carro y le empieza a explicar la palabra de Dios. ¿Cuánto habrá durado eso? ¿Fue una discusión? ¿Verdad que no fue una discusión? Él tenía necesidad de Dios. Vino de tan lejos, se estaba regresando igual como vino, vacío. Tenía necesidad de Dios. Pero cuando escuchó esas palabras, él sencillamente dijo: he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él no estaba diciendo: bueno, sí quiero pertenecer a tu religión, bueno, sí quiero pertenecer a tu movimiento. Él no estaba queriendo decir eso. Él estaba queriendo decir: y ya entendí, Jesús es el Mesías, Él es el que murió por mí, soy un pecador, necesito el perdón de mis pecados. He aquí agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Lo necesito, lo anhelo. Cuando nos acercamos de esa manera también, Dios se revela a nosotros. Dios abre las puertas, nos envía un Felipe que nos hable la palabra de Dios, alguien que nos instruya, nos abre los ojos, nos pone el camino para que lleguemos a un lugar donde seamos instruidos en la palabra de Dios. Pero cuando uno anda así, no sentimos, no vemos, no experimentamos y decimos: posiblemente Dios no esté ahí. No, Dios está ahí, pero es que no es el lugar, es tu corazón, hermano. Es mi corazón. Es ahí donde Dios se mueve. Es ahí donde Dios se manifiesta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, 6 al 7. Y esto es para que, si nosotros deseamos encontrarnos con Dios de manera verdadera, debemos tomar en cuenta esto. Dice la palabra de Dios así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7 dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto.
Pero me sorprende esas palabras. Jesús le está hablando a gente que conoce de Dios. Le está hablando a gente que ha leído las Escrituras. Le está hablando a gente que se denominan los doctores de la ley, los escribas, las autoridades en las Escrituras. Juan, no es primera de Juan, es Juan 14, 6 y 7. Pero en el versículo 7 dice de esta manera, también dice de esta manera: si ustedes me hubieran conocido. ¿No se supone que ellos conocían al Señor? Ellos eran los maestros de Israel. O sea, Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, Él tiene una conversación extraordinaria con un personaje llamado Nicodemo. Y dice la palabra de Dios que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué venía Jesús de noche, hermanos? Tenía miedo, tenía vergüenza. Pero era un hombre bueno, era un hombre piadoso, pero tenía miedo y tenía vergüenza. Y Nicodemo viene a Jesús de noche y seguramente se encuentra a Jesús, no sé, orando, meditando. Ahí está Jesús y se acerca a Nicodemo y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo yo hacer para obtener la vida eterna? O sea, un maestro, un rabino preguntando qué puede hacer él para obtener la vida eterna. Ahora, es importante que nosotros sepamos también esto. Muchas veces, como Dios es omnisciente, Él responde las preguntas que nosotros no hacemos. Él responde las preguntas que nosotros no hacemos, pero que las necesitamos saber en nuestro corazón. Maestro bueno, ¿qué necesito yo hacer para obtener la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Maestro divino? Tú solamente necesitas nacer otra vez. ¿Y qué dijo Nicodemo? Ya sé, es lo que dice tu palabra. Pues si está escrito, ya lo he leído muchas veces. Eso dijo Nicodemo. ¿Qué respondió Nicodemo? ¿Se acuerda? ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a hacer eso de nacer de nuevo? ¿Acaso puedo yo otra vez entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Y no sabes esto. A ver, ¿leía él las Escrituras? ¿Sí o no? Era un lector por carrera. Se supone que un miembro del Sanedrín debía saberse por lo menos lo que nosotros conocemos como el Pentateuco de memoria. De memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De memoria. ¿Sí? Y conocer la historia de los santos profetas del Señor. Él era un hombre, hermanos, una autoridad en las Escrituras, pero ahí él demostró su ignorancia. No conocía a Dios, no sabía de Él. Y entonces Jesús le tiene que decir así: Nicodemo, eres tú el maestro de Israel y no sabes esto. Por eso Jesús habló de ellos de esta manera: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Muy lejos. Nosotros no debemos buscar a Dios por tradición. Nosotros no debemos buscar a Dios por costumbre. Nosotros debemos buscar a Dios por comunión. Porque lo que nosotros tenemos con Dios es comunión. Ni siquiera podemos rebajarlo a una relación. Es comunión. Comunión.
Estamos unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Bendito sea el Señor. Entonces lo que nosotros tenemos es una comunión, ni siquiera es una relación, es una comunión. Pero ellos tenían solamente una relación. Y las relaciones a veces son, ¿sí?, muy unidas, muy alejadas, medio. ¿Sí? Pero Jesús dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 7 de San Juan 14: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Si ustedes me hubieran conocido. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Porque lo conocían? ¿Verdad que no? No lo conocían. Bueno, Jesús quiere que nosotros lo conozcamos, pero que lo conozcamos de verdad. Y que la única manera de nosotros conocer a Dios es a través de su bendita palabra. Dice la palabra de Dios, Mateo 18:23: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A ver, donde están dos o tres haciendo un culto, ahí yo estoy en medio de ellos. Así dice. No, somos en su nombre. ¿Cómo? Donde dos o tres estén orando, ahí estoy yo. ¿Cómo dice? Congregados en mi nombre. Es decir, donde dos o tres se reúnen y el centro de esa reunión es Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Ni siquiera es el culto mismo, ni siquiera es la actividad misma. Es Jesucristo. Jesucristo, donde dos o tres se congregan en mi nombre, por mi causa. Yo primero ahí en medio. Ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántas reuniones hay donde lo que se antepone es el orden? Lo que se antepone es la etiqueta el código de vestimenta. Donde lo que se antepone es si usted trae sus colaboraciones. Donde se antepone es de si usted es de una clase social. Donde se antepone es de si usted está o no de acuerdo con todos los reglamentos. Y Dios no está. Pero donde Dios está en el medio y Él es primero, hay orden, hay colaboración, ¿sí? Hay sujeción, hay espiritualidad, porque Él es el primero. Es decir, Dios no se manifiesta porque nosotros seamos súper espirituales. Dios se manifiesta porque lo ponemos a Él primero y Él nos imparte su santidad y nos llena de gozo y nos llena de alegría. Y cuando uno sale de este lugar, uno dice: no voy a pecar porque no voy a ofender al Señor. Lo llevo aquí en mi corazón, impregnado en mí. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que conocer a Dios es más que sencillamente cosas tradicionales, costumbres religiosas. No. Dice la palabra de Dios: donde dos o tres se congregan en mi nombre. Lo que usted vaya a hacer, dice la palabra de Dios, porque todo lo que hagamos, todo, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo hacemos de esa manera, hermano, usted viene a este lugar y se encuentra con Jesucristo. Cuando usted visita un hogar y ahí se congregan para convivir en el nombre de Jesucristo, ahí se encuentra con Jesucristo también. Así sea la sala, la cocina de un hogar humilde, ahí está el Señor. Porque donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí Él está en medio, derramando bendición y vida eterna. Aleluya. Dice la palabra de Dios
en el Salmo 22:3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre la alabanza de tu pueblo. Salmo 22, versículo 3. Al Señor Jesucristo sea la gloria. Sin embargo, tú eres santo y habitas ¿en dónde, hermanos? Entre las alabanzas de tu pueblo. Bueno, aquí también hay un pueblo que alaba al Señor. Y cuando usted alaba al Señor, el Señor se mueve en medio de la alabanza. Cuando usted adora al Señor Jesucristo, Dios se manifiesta. Dios hace milagros, Dios trae liberación, Dios trae sanidad, Dios trae consuelo, Dios trae fortaleza. Cuando usted alaba y adora al Señor Jesucristo, Dios se manifiesta en su vida. Pero es necesario alabarlo, es necesario glorificarlo, es necesario bendecir su santo y glorioso nombre. La palabra de Dios dice así también en Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. Así dice el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y lo santo. ¿Dónde habita Dios? En lo alto y lo santo. Donde Dios está, hay pura santidad, hermanos. Ah, pero ese Dios glorioso y maravilloso, hermanos, porque ahí no termina el versículo. La palabra de Dios sigue diciendo de esta manera: y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Cuántos vienen con esa actitud? Contrito y humilde de espíritu. ¿Qué significa contrito? Contrito es lo que expresaba nuestro hermano Gama. Es esa actitud del corazón de postrarse delante de la presencia del Señor. De decirle al Señor: Señor, yo soy polvo, pero tú eres Dios. Yo soy como la hierba del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no es, pero tú eres eternamente y para siempre. Señor, yo te necesito. Necesito de ti, Señor. Yo soy pecador, pero tú eres santo. Perdona mis pecados, mis flaquezas, Señor. Ten misericordia. Con esa actitud de postrarse delante del Señor. Eso significa contrito y humilde de espíritu. Es no solamente poner, como a veces yo digo, la cara de Juan Diego, sino es la actitud del corazón. Aquí con mi hermana, con mi hermano, con todos, esa actitud humilde de entender que mi hermana está aquí porque ella es una bendición de parte de Dios para mí. Y yo no la puedo menospreciar, porque cuando la menosprecio a ella, estoy menospreciando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces para mí es una bendición que usted esté aquí, porque entre todos nos edificamos, nos consolamos, nos fortalecemos y juntos le damos la gloria al Señor Jesús. Y Dios dice que Él es santo y sublime y Él habita en lo alto y en lo santo, pero también está con el que esté contrito y humilde de corazón. Pero si alguien viene con arrogancia, con prepotencia, con altanería, con orgullo, con soberbia, no va a sentir la presencia de Dios, porque Dios no está en ese corazón. No está. Pero si usted viene de la otra manera, Dios va a empezar a manifestarse en su corazón. Usted no es perfecto, pero Dios lo va a perfeccionar. Usted no es santo, pero Dios lo va a santificar. Usted es débil, pero su palabra dice: diga al débil, fuerte soy. Usted dice: yo no puedo, pero usted diga: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece.
Y ahí es donde nosotros nos encontramos con Jesús, cuando Él es el centro de nuestra vida, el centro de esta congregación, el centro de nuestra familia. Ahí nos encontramos con Jesucristo. Yo le invito a que conozca a Dios. Estos son los meses: noviembre, diciembre, enero, donde se invoca a Jesús. Se hacen fiestas para Jesús y se ponen signs y carteles: Happy Birthday Jesus. ¿Esa gente de veras sabrá cuándo nació Jesús? ¿Sabrá esa gente que Jesús se muere de ganas de que le celebren su cumpleaños? No. Jesús no está por ahí gritando: celébrenme el cumpleaños, pónganme el arbolito, me muero de ganas de que pongan ahí un pesebre. Jesús está exclamando en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Eso es lo que clama el Señor. Eso es lo que clama el Señor, pero la gente hace fiestas. En nombre de Jesús, no conozcamos a Jesús por las tradiciones y las costumbres. Conozcamos a Jesús por lo que dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos hacia adelante en el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermanos, a cantar una alabanza.